y soplo sistólico apical. Soplo sistólico en la punta, quiere decir. Solo durante el dolor puede haber el soplo sistólico y el ritmo de galope. Y esto se produce, el soplo sistólico, por, se produce el soplo sistólico por difusión del músculo papilar, donde la válvula mitral va a tener una insuficiencia, va a prolapsar hacia la aurícula. Entonces va a haber un soplo sistólico regurgitativo de insuficiencia. No sé quiénes no pueden entrar, pero acá me sale que todos están, no sale admitir a nadie más. Arritmias supra o ventriculares también pueden haber. Esto en general en los problemas coronarios son muy frecuentes las arritmias. Se debe detectar enfermedades relacionadas como diabetes, asma, sarcoma tendinoso, hipertensión, tirotoxicosis, mixedema, enfermedad vascular periférica. Ahí siempre las comorbilidades que se llaman, o sea, otras patologías que empeoran en general los problemas coronarios. Y santelasma y santomas tienen que ver con el acúmulo de grasas, la hipertensión, la tirotoxicosis, que es un aumento de la producción de hormona tiroidea. Mesedema es un exceso más bien de disminución de hormona tiroidea, o sea, mixedema y o enfermedad vascular periférica. No las veo a estas personas. Aquí hay uno. Admitir. Sí, no sé qué es lo que pasa. Estenosis, insuficiencia aórtica, miocardiopatía hipertrófica y prolapso de válvula mitral, ya que llegan a producir angina y otros tipos de dolor torácico. Hay que hacer diagnóstico diferencial con esta patología, que ya ustedes conocen, ya las hemos visto. Además, con una historia clínica apropiada, se llega al diagnóstico de angina de pecho con certeza de 90%. Entonces, la historia clínica es importantísima.
Además, tenemos que tener en cuenta de que en el tórax pueden haber muchas posibilidades de dolor, de diferentes estructuras. El síndrome de la pared torácica anterior se caracteriza por hipersensibilidad altamente localizada por los músculos intercostales. Puede haber neuritis, puede haber miositis, puede haber osteocondritis. Entonces, son varias las estructuras que pueden doler y aparentar ser una angina de pecho. La inflamación de las uniones contracostales se llama síndrome de Tietze también. Esa es la osteocondritis. La neuritis intercostal también puede haber herpes zóster, diabetes mellitus puede ocasionar dolores tipo neuritis. La enfermedad de la columna cervical o torácica que afectan las raíces posteriores provoca dolor torácico intenso también a nivel de la columna, pero se puede sentir en la pared anterior, o sea, en el tórax. La úlcera péptica, fíjense aquí lo que les decía de de manifestaciones abdominales superiores que pueden aparentar ser solamente abdominales, pero que son relacionadas con corazón. La úlcera péptica, la colecistitis crónica, el espasmo esofágico, la enfermedad de la respiración funcional, el dolor isquémico puede relacionarse con síntomas gastrointestinales superiores. Tener siempre en cuenta esto, porque un paciente que no hacemos diagnóstico y que está con infarto, con manifestaciones abdominales, se va a morir y es una persona que potencialmente podría no morirse porque nadie sabe si se va o no se va a morir, pero lo importante es que se haga el protocolo y que no dejemos pasar estas circunstancias que después nos pueden también complicar la vida en forma legal. Las lesiones degenerativas del hombro izquierdo, parestesia, dolor en los movimientos, también se pueden presentar cuando neumotórax espontáneo. Aquí hay otra circunstancia que hay que tener en cuenta. El neumotórax espontáneo y la embolia pulmonar y la neumonía pueden simular en el electrocardiograma una angina, dan trastornos isquémicos. Problemas pulmonares, fíjense, neumotórax espontáneo, embolia pulmonar y neumonía pueden simular infarto o isquemia. La disección de la aorta torácica, dolor torácico intenso que se siente comúnmente en la espalda, es otra circunstancia que en la que se debe hacer diagnóstico diferencial. Pero generalmente la disección aórtica va a irradia hacia la espalda y hacia abajo y algunos otros trastornos cardíacos como la pericarditis. Evaluación de paciente con angina de pecho, electrocardiografía. El electrocardiograma es normal en la cuarta parte del paciente con angina. Generalmente, la angina de pecho, después de que pase el dolor, el electro es normal. En el resto, las anormalidades incluyen infarto de miocardio antiguo, cambios de CTT inespecíficos, defectos de conducción AV o intraventricular. Esto es lo que se puede encontrar en un paciente que ha tenido angina, pero puede ser que sea un paciente ya que haya tenido un infarto y tiene angina posinfarto o cambios en el ST inespecífico por problemas de miocardiopatía hipertrófica, por ejemplo, defectos de conducción AV por trastornos, digamos, de Chagas, bloqueos. Durante la angina se puede ver en el electrocardiograma la depresión del segmento ST. Es ahí donde tenemos que ver, y ya sabemos cuando vimos electrocardiografía, vimos dónde se buscan esos trastornos. En el ST horizontal o descendente, que revierte luego que desaparece la isquemia. Aplanamiento o inversión de la onda T, menos frecuente elevación del segmento ST, sugiere isquemia transmural intensa por espasmo coronario. Transmural generalmente es supra, endocárdico o subendocárdico infra o descendente LST. Datos de laboratorio, determinar valores séricos de lípidos, anemia y diabetes. Cuando se pide el laboratorio, hay que tomar en cuenta de que hay que pedir colesterol, triglicéridos ver cómo está la hemoglobina, el hematocrito y ver la glicemia. El electrocardiograma con esfuerzo es un examen complementario que es procedimiento no invasivo para evaluar pacientes con angina, se manifiesta con dolor torácico típico o depresión del segmento CT. Esta prueba se combina con ecocardiografía o gamma.
Entonces, para hacer, cuando el paciente dice, siento dolor, uno hace un electro y es normal. Se puede hacer un test de esfuerzo para tratar de, en laboratorio, reproducir un dolor y haciendo el electro se va a confirmar de que realmente es una angina de pecho. Vasoespasmo y angina coronaria con arteriografía de coronarias normales. Llega a producirse espontáneamente espasmos en las grandes arterias coronarias que disminuyen el flujo sanguíneo coronario o puede ser inducido por exposición al frío, estrés emocional, vasoconstrictores como los fármacos derivados del cortisol ascendente. Es frecuente de que no haya siempre una lesión real a nivel de la coronaria que disminuya el flujo coronario. Puede ser por espasmo coronario que también puede provocar angina. Se puede producir en coronarias normales o estenosadas, silenciosas o con dolor anginoso. Puede haber hasta infarto por espasmo sin obstrucción coronaria visible, como se produce, por ejemplo, en algunas personas con la cocaína. La cocaína puede inducir isquemia miocárdica causando vasoconstricción de la arteria coronaria o aumentando los requerimientos de energía del miocardio. Las dos cosas van a hacer que se produzca un infarto. Angina de Prinzmetal, variante se llama, variante de Prinzmetal, es solamente una circunstancia especial en el proceso de isquemia. No es que sea otro tipo de isquemia. Es un síndrome clínico donde se produce el dolor torácico sin los factores precipitantes ordinarios. O sea, aquí no vamos a ver que hizo esfuerzo, ¿no? Está con problemas emocionales, no. Se produce el dolor sin esos factores. Se relaciona con elevación del ST más que con la depresión. Con frecuencia afecta a mujeres menores de 50 años y se produce característicamente en las primeras horas de la mañana despertando a las pacientes. Tiende a afectar la arteria coronaria derecha principalmente y a relacionarse con arritmia y otros defectos de la conducción. Defectos de la conducción. Muy bien, vamos a seguir con infarto. Tuvo la función de aceptar. Y bueno, importantes.
No se puede. Infarto agudo de miocardio. Bases para el diagnóstico. Vamos a ir más rápido porque ya tenemos las bases. Desarrollo súbito pero no instantáneo de molestias prolongadas en cada periodo del tórax, más de 30 minutos, que pueden producir arritmia, hipotensión, shock o insuficiencia cardíaca. Es un dolor retroesternal o precordial que tiene una duración importante, más de 30 minutos, es más intenso en general que la angina de pecho. Generalmente se acompaña de manifestaciones neurovegetativas y se puede manifestar no solamente con dolor, sino con arritmia, generalmente hipotensión, shock o insuficiencia cardíaca. Muchas veces la insuficiencia cardíaca eh, va a manifestarse más que el dolor. Pocas veces indoloro, enmascarado, como dice C, síncope, evento vascular cerebral o shock. Como ya dijimos, a veces no se siente dolor. ¿Qué se ve en el electrocardiograma base para el diagnóstico? Esto está relacionado con lo que ya hablamos en la angina de pecho. Elevación o depresión del segmento CT, ondas Q en evolución, inversión simétrica, ondas T. Estas son las características del electrocardiograma. ¿Qué es lo que vamos a ver generalmente con infarto transmural? Vamos a ver supradesnivel del ST. Va a haber la onda, onda R que sube, pero que no baja hasta la línea de base, sino arriba hace una meseta. Ese se llama supradesnivel de ST. Y se va produciendo las ondas Q que va aumentando con el paso de las horas. Y la T se vuelve negativa, ¿qué quiere decir? Isquemia. Esas son los tres signos de un infarto en el electro. Elevación de las enzimas cardíacas, TKMB, troponina T o troponina I. En la angina también, cuando es una angina sospechosa, hay que pedir para descartar infarto. Aparición de anormalidad segmental del movimiento de pared por técnica de imágenes, eso es en el ecocardiograma, cuando se hace un ecocardiograma y la pared, en vez de moverse así, se mueve así. ¿Ya? Ese es, ahí, en lo que es ecocardiograma, lo cambiamos por eh, la clínica, ¿no? Como dijimos antes, clínica, electro y enzima. Si se puede hacer eco, mejor, por supuesto, pero no siempre hay esas condiciones. El infarto es resultado de isquemia miocárdica prolongada. La isquemia miocárdica prolongada generalmente por obstrucción, precipitada en la mayor parte de los casos por trombo coronario oclusivo, una oclusión total. En la angina es parcial, en el trombo es total. En el sitio de una placa aterosclerótica preexistente, aunque no necesariamente extensa. No siempre tiene que haber placa, pero generalmente sí. Menos frecuente infarto por el vasoespasmo prolongado, flujo sanguíneo miocárdico inadecuado, hipotensión. Hay a veces cirugías comunes donde el paciente sufre una hipotensión importante, persona mayor, y puede infartar solamente por la hipotensión. Demanda metabólica excesiva, cuando el gasto del corazón es importante, pocas veces por oclusión embólica, vasculitis coronaria o aortitis. Consideraciones generales, la cocaína es causa de infarto en jóvenes sin factores de riesgo, localización y el grado del infarto. Distribución anatómica del vaso ocluido nos permite, ¿no?, saber con el electro más o menos qué vaso es el que se ha obstruido. Si es descendente
rama de la descendente anterior, o mejor dicho, la coronaria izquierda o de la coronaria derecha. En la coronaria izquierda, descendente anterior lo circunfleja. Entonces, la distribución anatómica del vaso ocluido nos permite ver la localización y hasta el grado, presencia de lesiones esclerosas adicionales y de la circulación colateral. Trombosis de la descendente anterior, es rama de la coronaria izquierda, infarto anterior del ventrículo izquierdo y del tabique interventricular. Eso es lo que irriga por su conocimiento de anatomía. Ustedes saben que irriga la descendente anterior, entonces ahí esa zona va a quedar sin irrigación y por consiguiente va a sufrir necrosis si es infarto. La oclusión de la circunferencia izquierda e infarto anterolateral o posterolateral. Trombosis de coronaria derecha, IAM de porción posterior inferior de BI y puede afectar al BD y el tabique interventricular. Trombosis de la coronaria derecha es pared inferior. Participantes 15. No sé cómo se hace. Oclusión de la circunferencia izquierda y lateral o posterolateral generalmente son las tres arterias más importantes. Claro, sabemos que son dos, pero la circunfleja es importante, que es rama de la coronaria izquierda. Clasificación de IAM. Clasificación clásica, infarto transmural, quiere decir de la pared del músculo. Evolución electrocardiográfica clásica de elevación del segmento ST y ondas Q. No transmural o suendocárdico si se produjo dolor, elevación de enzima y cambio del STT en ausencia de nuevas ondas Q. O sea, no aparecen nuevas ondas Q en el suendocárdico, esa es la diferencia. Pero sí es un infarto porque hay elevación de enzima. Al examen anatomopatológico predomina que los infartos afecten más el subendocardio y es común cierta extensión transmural aún en ausencia de ondas Q. O sea, no quiere decir que subendocardio quiere decir que solamente de esa parte, sino que por la irrigación a veces hay una parte transmural, pero es mínima. ¿Cuál es la clasificación actual? Infartos con Q, infartos Q e infartos no Q, para decir subendocárdico o transmural. El infarto sin onda Q se debe a oclusión incompleta o a la lisis espontánea del trombo y a menudo significa miocardio adicional en riesgo, se relaciona con incidencia más alta de infarto e isquemia recurrente. O sea, si hay flujo todavía, va a haber una angina nomás. Si hay una obstrucción total, va a haber un infarto. Y si infarto es en el electro no hay Q, quiere decir de que es subendocárdico. Tamaño y localización anatómica determina. Dependiendo del tamaño del infarto y el lugar donde se produzca, va a determinar el curso agudo del infarto, de la evolución, las complicaciones tempranas y el pronóstico a largo plazo. Eso determina el tamaño y localización, por consiguiente es el calibre del vaso que se cierra. La estabilidad hemodinámica se relaciona con el grado de necrosis. Mientras más grande el infarto, mayor inestabilidad hemodinámica. En infartos pequeños, la función cardíaca la mayor parte de las veces es normal. En infarto con daño extenso puede haber insuficiencia cardíaca, hipotensión, shock cardiogénico por la disminución de la capacidad de contracción. El principal objetivo del tratamiento temprano es prevenir la extensión del infarto y la lesión miocárdica subsecuente. Tratamiento temprano, ¿con qué? Con los medicamentos que ya sabemos, con oxígeno, eso ya vamos a ver, y haciendo un cateterismo para tratar de desobstruir el vaso. O, bueno, vamos a ver el tratamiento de lo demás. Datos clínicos, síntomas. Dolor premonitorio puede haber, dolor previo, que ya se haya presentado como angina. La tercera parte de los pacientes proporciona un antecedente o alteración en el patrón de angina. Quiere decir que tenía angina, pero hubo un momento en que eso se modificó, ya siente, haciendo menos esfuerzo, digamos, ya siente el dolor. Inicio reciente de angina típica o atípica. A veces la persona es normal y de un momento a otro siente angina de pecho. Sensación de indigestión, poco común en el pecho. Dolor del infarto, la mayor parte se produce en reposo.
Ahí vamos a hacer la diferencia nomás con la angina, pero el dolor es parecido. Hay algunos factores diferentes. A diferencia de los episodios anginosos y con mayor frecuencia, se produce en las primeras horas de la mañana. El dolor es similar al de la angina en localización e irradiación, pero es más intenso y aumenta de intensidad rápidamente o en ondas hasta alcanzar una intensidad máxima en pocos minutos o más tiempo. La nitroglicerina tiene poco efecto. No es como en la angina que pasa el dolor. Aún los narcóticos quizás no alivien el dolor, un dolor tan intenso que los analgésicos potentes, inclusive como la el Dolatina de Merol, no alivian totalmente. Síntomas relacionados, que es la morfina, ¿no? Síntomas relacionados pueden tener sudoración fría, sentirse débiles, aprensivos, moverse constantemente, porque la gente dice, a ver, paseate a ver si te pasa, y uno mismo se mantiene activo para ver por la desesperación del dolor. Además, vaídos, síncope, disnea, ortopnea, tos, sibilancias, náuseas y vómitos, aisladamente o en cualquier combinación. Pueden haber, no quiere decir siempre que van a haber todos estos síntomas, pero como les dije, la sudoración fría, las náuseas generalmente se van a presentar dependiendo del grado de infarto, de la intensidad del infarto, de la gravedad del infarto. Infarto indoloro. En pocos pacientes no hay dolor o es menor y es cubierto por las complicaciones inmediatas, como una insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Hasta 25% de los infartos se detecta en el electrocardiograma regular, sin que se haya presentado un episodio agudo que pueda recordarse. Quiere decir que en el infarto indoloro nos damos cuenta cuando hacemos un electro y la persona ni siquiera se da cuenta. Entonces le preguntamos, ¿ha tenido infarto? No sé, no sé, pero en el electro ya sale. No siempre cuando hay manifestaciones de infarto en el electro, puede ser porque haya sido por infarto, porque puede ser por una fibrosis de origen diferente. Muerte súbita y arritmia temprana. Cerca de 20% de pacientes con infarto morirán antes de llegar al hospital, generalmente a primera hora, y se debe principalmente a fibrilación ventricular, eso ya lo dijimos. Signos generales. Los pacientes suelen parecer ansiosos y a menudo sudan profusamente. La frecuencia cardíaca puede variar desde bradicardia importante, más que el infarto inferior, hasta taquicardia causada por aumento de la actividad del sistema simpático, gasto cardíaco bajo o arritmia. Cuando hay insuficiencia cardíaca, entonces hay una frecuencia cardíaca rápida. Cuando hay trastornos hemodinámicos importantes por disminución de la capacidad respiratoria, también frecuencia cardíaca rápida. La presión arterial puede ser alta, más en pacientes hipertensos previos o baja en pacientes con shock. Insuficiencia respiratoria suele indicar insuficiencia cardíaca. Si no tiene trastornos previos pulmonares, por supuesto, el diagnóstico va a ser más fácil cuando hay manifestaciones respiratorias. Puede haber fiebre en general de grado bajo después de 12 horas y persistir por varios días. En el tórax, campos pulmonares limpios es signo de buen pronóstico. Quiere decir de que si uno ausculta pulmones cuando hay un infarto, quiere decir de que no está afectando en forma tan importante la hemodinámica que no hay congestión pulmonar. Estertores basales son comunes y no siempre indican insuficiencia cardíaca, cuando no son tan importantes, ¿no? Estertores más intensos y sibilancias sugieren edema agudo de pulmón. Corazón. El examen cardíaco tal vez no sea muy anormal. A menudo un impulso ventricular localizado normalmente representa la región discinética infartada. La distensión de la vena yugular refleja hipertensión auricular derecha, lo que puede indicar infarto de VD o elevación de las presiones de llenado. Cuando hay un infarto, la capacidad de contracción, cuando es importante, disminuye. Por consiguiente, la sangre va a provocar cierto grado de insuficiencia cardíaca. Entonces, la presión hacia atrás va a aumentar. Así como vemos aquí que en las venas también la sangre no entra fácilmente a la aurícula derecha y luego al ventrículo derecho porque hay una presión aumentada. Hay presiones de llenado aumentadas. La ausencia de aumento de la presión venosa central no indica presiones diastólicas aurícula y ventrículo izquierdo normales. No siempre la presión venosa central aumentada puede indicar la realidad de la presión en la aurícula derecha y la aurícula y ventrículo izquierdo. Puede ser normal todavía. Esto es más para el lado derecho.
Los ruidos cardíacos suaves pueden señalar disfunción ventricular izquierda. Cuando hay ruidos hipofonéticos. Los galopes auriculares. Cuarto ruido son la regla y los galopes ventriculares. Tercer ruido son menos comunes e indican una disfunción significativa del ventrículo izquierdo. Brotes pericárdicos. Los brotes pericárdicos son por aumento del líquido pericárdico, ¿no? No son comunes en las primeras 24 horas, pero pueden aparecer más adelante. Eso es el frote. Extremidades. Por lo general no hay edema. ¿Por qué? Porque es brusco. La cianosis y la temperatura fría indican un gasto cardíaco bajo, tendencia al shock, vasoconstricción periférica. Deben palparse los pulsos, generalmente van a ser débiles en estas circunstancias. Datos de laboratorio, puede haber leucocitosis 10.000 a 20.000. Al segundo día desaparece en una semana. La prueba diagnóstica de laboratorio es medición seriada de enzimas cardíacas. Quiere decir, no nos vamos a contentar con hacer, hoy hacemos enzima en este momento y da positiva o da negativa. A las 6 horas tenemos que hacer nuevamente, a las 6 horas tenemos que hacer nuevamente otras enzimas y a las 12 horas o a las 24 horas, dependiendo el paciente tiene que estar internado, por supuesto, para ver la evolución. Pueden aparecer, si al principio no eran, o también se hace la curva de enzimas que va aumentando y, y después va a caer, ¿no? Sustancias específicas para necrosis cardíacas son la CKMB, la troponina T y la troponina I. Aunque puede aumentar el daño isquémico intenso, no son tan específicas. Puede haber por daño de músculo estriado, cuando la persona sufre un accidente y tiene, está arrastrada, digamos, hay lesión muscular, pueden aumentar el daño isquémico intenso y daño en el músculo esquelético. La CKMB es positiva a las 6 horas después del inicio de las síntomas, recién a las 6 horas, fíjense. Los valores circulantes de troponina T y troponina I son más específicos y permanecen elevados por 5 o 7 días o más después del infarto. O sea que hay que hacer unos controles diarios, por lo menos, durante 5 días mínimo, para ver la evolución de la curva y además si no reinfarta el paciente y aumenta nuevamente las enzimas. El electrocardiograma, el grado de anormalidad del electro proporciona solo un estímulo aproximado de la magnitud del infarto. La terapéutica trombolítica es un tratamiento que se hace. Eh, Estreptoquinasa se usaba antes, ahora inclusive se puede usar, pero tiene algunos problemas colaterales y es la introducción endovenosa y se puede hacer en cualquier circunstancia, en un consultorio, mejor si es en una emergencia, para tratar de desobstruir el vaso. La Acteplase también es un nuevo producto que sí da menos problemas colaterales y puede desobstruir el vaso cuando no hay la posibilidad de hacer cateterismo inmediato. Esa es la terapéutica trombolítica. Entonces, cateterismo hay que hacerlo siempre que se pueda. Vamos a volver a entrar porque tenemos que terminar. Entonces, el cateterismo va a ser diagnóstico y va a ser tratamiento. Luego, el tratamiento del infarto, eh, que en primera instancia se va a producir en cualquier circunstancia, en la casa, en la calle, en algún lugar. Nosotros tenemos que dar los los primeros cuidados. Poner, digamos, nitritos sublinguales y darle la posibilidad de que respire mejor. Llamar a una ambulancia o llevarlo a un centro donde se le va a dar oxígeno por máscara o por catéter. Se le va a dar 300 miligramos de aspirina juntos y 300 miligramos de clopidogrel juntos. Inmediatamente llega el paciente o en cualquier lugar donde se pueda tener esa medicación. Luego hay que ver una vía rápida para poder introducir ya medicación. Se le hace un analgésico y inmediatamente se le saca sangre para ver las enzimas.
Se le hace un electro también para hacer el diagnóstico electrocardiográfico y se va a ver entonces, se le da vasodilatadores coronarios, ah, y se ve la posibilidad de hacer la terapéutica trombolítica. En el infarto, estamos en el tratamiento. Lo más importante actualmente es tratar de desobstruir la arteria obstruida. Y para eso, lo ideal es hacer cateterismo, o sea, y para eso también lo ideal es hacer diagnóstico lo más precoz posible. Cuando hay dolor de pecho, ya uno tiene que conocer, por eso es que la clínica es importante, y después un electro, y después encima hacer el diagnóstico e inmediatamente tratar de desobstruir. Las dos formas son con medicamentos que vayan a licuar el coágulo o con un cateterismo. Pero antes tenemos que llevar al paciente a un centro para que sea atendido y ver las complicaciones que pueden haber, ¿no? Monitorizar al paciente para ver la frecuencia cardíaca, el ritmo y estar constantemente controlando. Muy bien, vamos a hablar ahora de miocardiopatía chagásica. Para hablar de miocardiopatía chagásica, primero tenemos que hablar de enfermedad de Chagas, igual como hablamos de fiebre reumática para las valvulopatías, igual como hablamos de cardiopatía de arteriosclerosis para las enfermedades coronarias. Entonces, hablando de enfermedad de Chagas, tenemos que decir lo siguiente: la enfermedad de Chagas constituye un importante problema de salud pública. ¿Qué es un problema de salud pública? Un problema de salud pública es una enfermedad que se produce en bastante cantidad de personas que viven en un país. Por consiguiente, el gobierno y el Estado se tienen que encargar de tomar previsiones necesarias para que la gente se enferme menos o para que se cure rápido. En América Latina, afectando aproximadamente 16 millones de personas y en riesgo de adquirir la enfermedad otros 90 millones. Eso no es actual, entonces, pero sí todavía es un problema de salud pública importante en muchos países de América, como Brasil, Venezuela, Bolivia, Argentina, y como principales países que tienen Chagas. Esta enfermedad ha reducido la expectativa de vida de personas en fase productiva. Ese es un factor importante. Quiere decir, la enfermedad de Chagas se presenta generalmente en la fase más productiva de la persona, cuando la persona sale, digamos, del colegio y quiere hacer una profesión, quiere trabajar en algún oficio, tiene, se casa, tiene hijos, y es ahí donde la enfermedad le va a afectar. En cambio, la cardiopatía coronaria generalmente ya es en la etapa post etapa productiva o fase productiva de la persona. Doctor, no se ve la diapositiva. ¿Cómo? ¿No se ve? No, doctor. Ish. Ahora sí. Aura. Muy bien. La enfermedad de Chagas o tripanosomiasis sudamericana es una parasitosis causada por un protozoario flagelado del Trypanosoma cruzi. Entonces, todos sabemos de que la enfermedad de Chagas es causada por un tripanosoma, que es un protozoario. Hay otros tripanosomas en África también, pero acá por eso se llama tripanosomiasis sudamericana. Fue descubierto el protozoario antes de la enfermedad por Carlos Chagas, por eso se llama Chagas en Brasil, en el nordeste brasileño. Es endémica de América Latina, quiere decir que la tenemos siempre, todo el año, todos los años, desde el norte de México hacia el sur de Argentina y Chile, pero principalmente en los países que ya les indiqué. Fue descubierta por Carlos Chagas en 1909 al nordeste de Brasil, clásicamente considerada enfermedad típica del área rural de América Latina. Antes, ahora no, porque antes, inclusive en Bolivia, de acuerdo a la economía, la mayor parte de la gente vivía en el campo, ahora vive en ciudades. Entonces,
El Chagas se ha trasladado del campo a la ciudad, y no solamente del campo a la ciudad, sino se ha trasladado a Europa, a Estados Unidos, porque la gente ha migrado a otros países. Y antes en Europa no había Chagas. Ahora hay Chagas, pero es la que es llevada por personas que viven en estas regiones. Básicamente considerada entonces la enfermedad típica del área rural de América Latina en las últimas décadas, la migración rural urbana en muchas áreas endémicas, por el modelo político-económico ha ocasionado que el gran número de chacásicos lleguen a las grandes ciudades. Ven que la política y la economía influyen en la vida de las personas e inclusive en la de los médicos. Es una enfermedad aguda o crónica producida por el Trypanosoma cruzi. Quiere decir que tiene una fase aguda y una fase crónica. La forma aguda presenta fiebre, edema palpebral y general, poliadenopatías, hepato y esplenomegalia, anemia y nódulos subcutáneos. Esto de aquí generalmente no se ve. La fase aguda generalmente pasa desapercibida. Puede ser en niños o cuando uno está realmente pensando en Chagas, porque si no, cualquier otra enfermedad viral puede producir esto, fiebre, edema palpebral, inclusive que no siempre es frecuente porque es cuando la vinchuca le pica cerca del ojo, si no, no hay edema palpebral, poliadenopatías hay también en la fibrosis, hepatoesplenomegalia, puede que sí, puede que no, anemia, nódulos subcutáneos, la anemia no son tan importantes, y los nódulos subcutáneos yo no los he visto en la fase aguda. Pero claro, no porque yo no lo hubiera visto, no existen. Es transmitida por insectos hemípteros de la familia Triatomídeos, o sea, tiene que haber un vector para que haya Chagas inicialmente. Una forma de transmisión que son las vinchucas. El hombre se contagia a partir de los insectos triatomidios, de la cual hay varias clases dependiendo de la región geográfica. Hay varios tipos de vinchucas. Las personas mayores en el campo pues las conocen por su color, principalmente por su morfología. Y hasta dicen, no, esta que tiene zonas más claras y más oscuras, esta es la que tiene Chagas. No es así, todas pueden tener Chagas. Durante el acto de la picadura, el teatoma vinchuca defeca y elimina con las heces los tripanosomas infectantes. Estos atraviesan la piel a través de la herida. Esta es la forma en que la vinchuca va a transmitir la enfermedad de Chagas. Va a picar en la noche generalmente, en las zonas descubiertas y especialmente donde hace calor, pues porque uno se descubre, ¿no? Entonces en los brazos o en las piernas o en la cara, en los valles donde hay mayor cantidad o había mayor cantidad de bichucas y de chagas, pues hay un poquito más frío la mayor parte de las veces y la gente se cubre el cuerpo menos la cara y por eso puede picar más la cara. Y ahí se pueden ver esas alteraciones como el edema palpebral. Durante el acto de la picadura, entonces la vinchuca va a succionar la sangre y luego, cuando se llena, va a darse la vuelta, defeca sobre el lugar y ahí salen los tripanosomas que tienen movimiento y se pueden introducir por ese orificio que dejó la vinchuca. Y más aún, porque esa zona da un escozor y la persona se rasca y produce mayor lesión en la piel y más fácil para que se introduzca el tripanosoma. Esta pequeña herida es producida por la picadura, por el rascado del paciente, produciéndose erosiones en la piel. Los insectos se contaminan al picar a personas o animales domésticos y salvajes. ¿Cómo llega entonces la vinchuca con el tripanosoma? Porque pica a otras personas o pica a otros animales domésticos y entonces después pica a otra persona y transmite el tripanosoma. El tripanosoma cruzi mide de 7 a 20 micras de diámetro, pero varía de acuerdo a sus diferentes formas biológicas. Este tripanosoma en la vinchuca adopta esta forma, pero luego, cuando se introduce a otro organismo, y como en las personas, va a modificar su forma, va a perder su flagelo, por ejemplo, y su cola, y va a ser más pequeño, y así va a introducirse en la célula, porque es intracelular. La forma tripanosoma se observa solo en la sangre circulante. Cuando el parásito penetra en una célula, pierde rápidamente la membrana y el flagelo y adquiere la forma de leishmania, midiendo de 1.5 micras de diámetro, o sea, intracelular. Intracelularmente se multiplica mediante repetidas divisiones binarias. Entra a la célula y empieza a agrandarse y forma lo que se llaman microquistes, que luego se rompen y luego nuevamente van a la circulación. Las patogénesis de la microartritis gástrica crónica todavía no está totalmente comprendida. Hay diferentes hipótesis, o sea, ¿por qué el Chagas o el
tripanosoma, con todo lo que hace dentro del organismo, produce tantas lesiones. Se dice que es primero por lesión directa del tejido por el Trypanosoma cruzi, lesión directa de la célula y del tejido, teoría neurogénica que tiene afinidad por los nervios, especialmente en el corazón o el intestino, y por una reacción inmunológica antimiocardio, en este caso del organismo, que reacciona contra su propia célula, y también que produce un proceso inflamatorio como enfermedad microvascular. Todo esto se juntó y se dice que en general el tripanosoma produce todos estos trastornos. Esa es la hipótesis alternativa. Creemos que el desarrollo de la miocarditis, produce miocarditis cuando entra a las células del corazón, está relacionado a necrosis focal. Produce un grado de necrosis en esa zona, progresiva y acumulativa, y esto produce un proceso inflamatorio, por supuesto, de reparación, lo que produce una fibrosis intersticial reparativa y reactiva e hipertrofia miocitaria circundante. Entonces el organismo, aparentemente hay una exagerada reacción inmunitaria, lo que va a trastornar los tejidos del corazón. Y como eso se sigue reproduciendo, va a continuar el mismo proceso. Estos procesos serían iniciados y perpetuados por factores autoinmunes y alteraciones en la microcirculación del miocardio. Las alteraciones intrínsecas del sistema nervioso autónomo estarían implicadas en el contexto global de la evolución clínico-patológica del cardiópata chagásico crónico, el sistema nervioso autónomo. Forma aguda prevalece en niños y jóvenes, principalmente, donde más se puede ver. Se prolonga por lo general de 20 a 30 días por un cuadro febril de 38 a 40 grados, bastante irregular, anemia y un edema particular. Sobre todo palpebral con conjuntivitis, infarto ganglionar, hepatosplenomegalia y una peculiar tumefacción del tiroides, que en los niños es uno de los síntomas más precoces. Dentro de la vida médica, no he visto nunca un caso específico donde se diga, este niño o este adolescente está con Chagas agudas. No he visto. Por lo siguiente, eso quiere decir de que es difícil diagnosticar un Chagas agudo. Quizás en las zonas donde antes había tanto Chagas, ¿no? Que hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías agudas podía ser más fácil, pero después no he visto. Ya en la fase aguda del corazón, el corazón puede estar intensamente afectado apareciendo disnea. ¿Qué quiere decir esto? Provoca miocarditis. Ya sabemos lo que ocurre cuando hay miocarditis. Aumento del área cardíaca, disminución de la capacidad de contracción del corazón. Entonces, eso va a provocar manifestaciones generales. Disnea, por ejemplo. Se comprueba a veces dilatación ventricular con trastornos electrocardiográficos, bloqueos y alteraciones de la onda T. Pueden haber ya trastornos electrocardiográficos en el corazón. En algunos enfermos aparecen también manifestaciones meningoencefalíticas que junto con la cardíaca son las responsables de algunos fallecimientos. Tampoco he visto manifestaciones meningoencefalíticas, pero se describe. Forma crónica. En ocasiones la enfermedad adquiere un curso prolongado, especialmente en los adultos. Hasta la fase aguda pasa generalmente desapercibida, entonces pasa a la fase crónica de acuerdo al tiempo. La afectación cardíaca suele ser el rasgo predominante. El Chagas afecta al corazón y afecta a los intestinos, principalmente esófago y colon, produciendo megaesófago y mega o dólico megacolon. Por eso los estreñimientos, principalmente en las personas que tienen Chagas. Cuando afecta más al intestino, se dice que afecta menos al corazón. Ayer vi un paciente inclusive que iba a ser operado de megacolon y que tenía solamente una hemibloqueo anterior izquierdo y bloqueo completo de rama derecha en el electro y un corazón en la radiografía normal de tamaño. Y eso es importantísimo, porque cuando el corazón ya está grande, cuando provoca miocardiopatía dilatada, es poco lo que se puede hacer. La cardiopatía chagásica tarda varios años en interiorizarse clínicamente. Quiere decir de que después de 10 a 20 años recién la persona va a sentir manifestaciones de patología cardíaca importante. Las más de las veces aparece sin que existan antecedentes aparentes de enfermedad aguda. ¿Ve? Otras veces surge de una forma aguda seguida de varios años de aparente curación o periodo de síntomas indeterminados. Es la causa más común de asistolia y muerte cardíaca en las zonas endémicas de Sudamérica.
Bueno, por lo menos hasta ahora es probable que sí. Asistolia y muerte cardíaca súbita. He visto pacientes internados con Chagas y que han tenido muerte súbita. Al revés de la arteriosclerótica, que produce cardiopatía isquémica, y si demás en sujetos de edad inferior a los 50 años. Las lesiones que eso sirve para hacer diagnósticos, ¿no? Cuando hacemos historia clínica, vemos qué pacientes pueden enfermar de ciertas enfermedades, qué sexo puede enfermar de ciertas enfermedades más que otros, qué edades pueden ser más frecuentes en ciertas personas. Las lesiones y su exteriorización guardan estrecha relación con la duración de la infección activa y extensión de las lesiones miocardiales. Radiológicamente se comprueba marcado agrandamiento del corazón. No es excepcional la muerte súbita, es generalmente frecuente. Diagnóstico. El parásito puede demostrarse en la sangre y por el procedimiento de la gota gruesa y con la reacción de Stroke. Bueno, diagnóstico en fase aguda, diagnóstico en fase crónica. El diagnóstico en fase aguda, gota gruesa y reacción de Stroke, generalmente aquí en Santa Cruz. Gota gruesa, sacar sangre, colocar en el portaobjetos, mirar al microscopio y ver el parásito. Stroke, centrifugar y ver el centrifugado, el suero, también directamente en el microscopio. Para el diagnóstico del Chagas crónico, serología. Tres reacciones: inmunofluorescencia indirecta, hemaglutinación indirecta y ELISA son las tres reacciones que se hacen para el Chagas. ¿Cómo se debe pedir? Por lo menos dos: hemaglutinación con ELISA o inmunofluorescencia y ELISA. ¿Para qué? Para tener la posibilidad de que el 99.9% sea real ese resultado, sea específico ese resultado. Entonces, así se hace diagnóstico. El llamado senodiagnóstico, que es muy conocido porque tiene sus características bastante llamativas, es la colocación de unas cajas en los brazos, en la parte interna. Y eso se hace en laboratorio, en el Cenetrol, por ejemplo, pero no es para diagnosticar Chagas. Eso es para estudios de laboratorio. ¿Por qué? Porque son aproximadamente 20 ninfas, o sea, vinchucas nuevas, hijas, que no tienen Chagas, para que succionen sangre y luego se las observa, después de algunos días se observa las heces fecales de la vinchuca para ver si tienen el parásito, si la persona se han conseguido chupar algún parásito de la persona que tenía, donde se le pusieron las cajas. Eso da una sensibilidad solamente del 50 al 60%. Entonces, ¿cómo se puede hacer diagnóstico con una prueba que solamente da una sensibilidad y lo demás, el 40%, pues son falsos negativos? Entonces, no sirve para diagnóstico real de Chagas. Ya esto, en casi todos los casos agudos y en un 30% de los crónicos puede haber positividad. Pero en los casos agudos, 40% también es falso negativo. La serología, con las reacciones de hemaglutinación indirecta y inmunofluorescencia indirecta y ELISA tienen especificidad del 99.9%. Opa, muy bien. Este, Hay otras formas de transmisión de la enfermedad. Primero, la forma a través de la vinchuca, o sea, del vector. La forma congénita a través de la madre al niño durante el embarazo. Por eso es que en todos los lugares donde nace un niño, se le corta el cordón y luego inmediatamente, si la madre tiene chaga, por supuesto, o si es una zona chagásica, por más que la madre no se haya comprobado que tiene chagas, hay que retirar un poco de sangre del cordón umbilical del niño, ya cortado el cordón, y hacer un estudio de gota gruesa y stroke para ver el chagas agudo. Si es así, se hace tratamiento inmediato y el niño se cura, ya hablando del tratamiento. Luego tenemos la otra forma de transmisión de la enfermedad,
que es a través de transfusión de sangre, que ya no es mucha porque ya los laboratorios toman muchas previsiones, y luego a través del trasplante de órganos, es otra forma de transmisión. Y la última, que antes no era muy aceptada por todos, es a través de la vía oral. Se dice principalmente ahora, las verduras, por ejemplo, pueden hacer de que la persona adquiera el Chagas. Y ahora porque en Brasil especialmente y en Bolivia también, el famoso azaí que está en las palmeras, dicen que trae también el parásito. O sea, no sé hasta qué punto ahora, no quiero hacerle mala propaganda al azaí, que es del Beni, ¿no? Pero eso se dice, ¿no? Entonces, esa es una forma de transmisión. Tratamiento. El tratamiento para Chagas se lo realiza con benznidazol. Antes había un medicamento que se llamaba Nifurtimox o Lampit. Los dos son tóxicos. El Lampit ya casi no se lo utiliza porque es más tóxico que el benznidazol. El tratamiento es para el Chagas agudo. La persona sana, ¿por qué? Porque los parásitos generalmente solamente están circulando. En cambio, en el Chagas crónico ya hay en los tejidos y el medicamento no llega a matar al tipo que está en forma intracelular, al tipo de parásito. Entonces, en el Chagas crónico generalmente no se hace tratamiento y muchas veces la persona no lo tolera, a veces da alergias tan importantes que hay que retirar el tratamiento. Eh, pero hay una salvedad. Si hay una persona que tiene Chagas y trastornos cardíacos iniciales y quiere hacer el tratamiento, por más que sea crónico, yo se lo hago, pero tiene que haber un consentimiento informado si hay algún problema. Han habido casos, por lo menos me han pasado el dato pacientes que me dicen, doctor, yo tomé medicamento un año. Imagínense, el tratamiento actualmente solo se hace 8 semanas, 2 meses. Eso es lo que se aconseja. Pero hay otros que hacen más tiempo. Y hay unos que dicen que curan el Chagas. No existe hasta el momento ningún medicamento. ¿Por qué? Porque no han habido investigaciones importantes, porque la gente que es relativamente poca, la gente que padece Chagas, y además son gente de países más pobres. Eso es lo que dicen. No sé si será suficiente eso, porque en el fondo las empresas que tienen que hacer investigaciones con dinero tiene que pagar a investigadores por muchos años. Entonces tiene que haber un apoyo quizás de los gobiernos para que se hagan investigaciones y se descubra algún medicamento que cure el Chagas. Entonces, ¿cómo se manifiesta el Chagas generalmente? Se manifiesta por trastornos electrocardiográficos o por insuficiencia cardíaca, agrandamiento del corazón, dilatación del área cardíaca, y ya saben ustedes qué es la insuficiencia cardíaca. Todos esos síntomas y signos se van a presentar. El Chagas es una de las causas que produce insuficiencia cardíaca. Y en el aspecto de electrocardiográfico, produce en general manifestaciones o lesiones que se observan como hemibloqueo anterior izquierdo y bloqueo completo del ramo derecha en muchos pacientes. Muchos pacientes no tienen nada, o sea, no aparece nada. Eso se llama, dentro de la fase crónica, fase indeterminada o fase sintomática. ¿Ya? En la fase indeterminada, las personas no tienen manifestaciones de Chagas y van a ser así toda su vida. ¿Por qué? Se dice que del 100% de las personas con Chagas en la sangre o en serología, solamente enferman realmente 30%, no el 100%. 70% nunca van a tener ningún problema, ningún síntoma, ningún signo. Entonces, eso es lo que podemos hablar de Chagas. Creo que no me estoy olvidando. Desde el tratamiento, entonces, benidazol, 5 a 7 miligramos kilo peso. ¿Cuál es la forma de dar para tratar de evitar esas complicaciones? Primero, hay que empezar con una dosis progresiva. Por ejemplo, una persona de 60 kilos, yo le voy a dar 5 miligramos kilo peso, 5 dosis progresivas hasta el quinto día.
y de ahí voy a seguir con esa dosis para ver si no tiene manifestaciones alérgicas. Le doy el primer día media tableta, el segundo día le doy media en la mañana, media en la tarde. El tercer día le doy una en la mañana, una en la tarde. Y el cuarto día y hasta el quinto ya puedo hacer una y media y una y media. Y son las tres tabletas, son los 300 miligramos que le corresponde tomar durante 8 semanas. Ese es el tratamiento del Chagas y observar, hay que ver, hay que hacer un examen de sangre previo, ver enzimas hepáticas, entonces, es eso lo que se hace en Chagas. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que me esté olvidando? Nada. Parece que no han escuchado o no me están viendo las que tienen cámara. Doctor, ¿Sí? tenía una pequeña duda. A ver. Yo tenía entendido que la chaga no tiene cura. ¿Es lo Eso correcto? dijimos. Eso dijimos, pues. El Ya. Chagas crónico, no hay medicamento para el Chagas crónico. El Chagas agudo sí se cura. Entonces no podemos decir que el Chagas no tiene cura en general. El Chagas agudo sí tiene cura. Y es el Benzimidazol, el medicamento que se da, que viene en comprimidos de 100 miligramos generalmente. ¿Alguna otra Ah, ya, doctor. pregunta? Gracias, doctor. Bueno, bueno, nos vemos entonces el viernes a las 12 en el examen que va a consistir en desde insuficiencia mitral. Chagas congénito. Sí, el Chagas congénito es el mismo tratamiento, es el Bexnidazol nomás, y será kilo peso en los niños o en los Ah, adultos, ok, ¿no? Que gracias. Chagas agudo. Muy bien, mucho gusto y nos vemos. Cualquier cosa cualquier pregunta por el WhatsApp, ¿ya? Hasta el Ya. próximo viernes. Que estén bien. Gracias, Ok, doctor. doctor, De hasta, doctor, nada. hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.